Allí hay un micrófono para que usted pueda hacer preguntas, ¿verdad? O cualquier afirmación que tenga bíblica, pues si tiene la receta bíblica también la leemos. Esto es parte del aprendizaje. Y vamos a seguir trabajando con la curva de personalidad conforme a la Biblia establecida está, ¿verdad? Vamos a empezar vamos a ponerle la formación de nuestra personalidad en 3 partes, de manera que usted ya sabe esto de memoria, pero para si alguien está por primera vez, se puede ubicar en lo que estamos hablando. Ahí está. Usted está viendo aquí que nosotros los seres humanos estamos constituidos en 3 partes, porque esa es la firma de Dios. Botamos una molécula, cuando exhalamos, una molécula de carbón y 2 de oxígeno. Y asimismo estamos en la constitución del DNA, que son 3 moléculas, ¿verdad?, que constituyen el ácido desoxirribonucleico. Y así todo el ser humano está constituido de 3 partes, porque esa es la firma de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nada, esto es como una base ya de reafirmación que ustedes ya conocen, y la constitución de nuestra personalidad está la parte animal, sexual, ¿verdad?, de supervivencia, la parte autonómica que funciona sin autorización de nosotros, es un automático. Usted se echa a la boca la comida y usted mastica, usted no le dice, cerebro mastica que tengo comida en la boca, o desperté, abre los ojos que estoy despierto. Usted lo hace automáticamente. Y así sucesivamente todas las funciones carnales, ¿verdad? Y está la parte del ego, que es la parte consciente, el aquí y el ahora, quién es usted, qué hace y hacia dónde va, donde está la toma de decisiones, que es donde Dios trabaja con nosotros, porque está fundamentado en la fe, y la fe está fundamentada en el amor de Cristo en nosotros, que es lo que hizo en la cruz del Calvario, y eso ustedes lo conocen. Entonces está el superego, que es la parte inconsciente, la parte almática, es la parte de nuestras emociones, donde están trabajando la ira, el coraje, la alegría, la expresión, las frustraciones, negativas, culpas, etcétera, etcétera, etcétera. Formación de nuestra personalidad desde que estamos en el vientre materno. Si fuimos rechazados en el vientre materno, pues entonces ese complejo de rechazo está bien escondido en la parte almática, inconsciente en nosotros, y nos hace unas variaciones de personalidad que nos hacen errar y no recibir el amor porque hemos sido rechazados del vientre materno. Y eso pasa en muchas mujeres con embarazos no deseados, o tan siquiera que quedaron embarazadas y se vienen dando cuenta a los 6 meses después de estar embarazadas. Eso tiene una manifestación interpretativa del ser humano que está dentro de esa barriga de rechazo. No es que ella lo rechace propiamente, pero el descuido de su persona se manifiesta en la persona intelectual, en el intelecto, en el inconsciente, como un rechazo. Porque esa es la condición humana. Por eso yo siempre le digo, háblale a tu bebé y dile que es bienvenido y bendícelo, aunque tenga 2 semanas de embarazo. Si el pastor, usted está loco, no. Hay una cosa que se llama memoria celular, que los americanos lo vinieron a entender al otro día, pero en Europa, donde yo lo estudié, lo conocen ampliamente, o sea que esto es algo ampliamente conocido. Pero cuando escudriñamos la Biblia lo decía antes que todo el mundo. Alaba. Entonces, cuando entendemos esto, pues sabemos que es importante bendecir todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Porque la bendición trae gozo, paz, alegría y una buena homeostasia del funcionamiento fisiológico de nuestro cuerpo. Y se genera con una condición exacta que usted la cree en su mente para que se produzca lo deseado correcto. ¿Ok? Bueno, pues teniendo el conocimiento de esto ya, que no lo voy a abundar porque ya ustedes lo conocen, y sabiendo que aquí están en el inconsciente, están los miedos que los hace pensar que la gente busca siempre tener control de las cosas porque le da miedo. Pero el miedo en el creyente desaparece porque ha depositado los miedos en Dios a base de reconocer el perfecto amor que echa fuera todo temor. Por lo tanto, el miedo desaparece porque usted sabe que Dios lo va a guardar y lo va a bendecir en medio de todas las circunstancias. No de una, sino de todas. Y como Él es perfecto y lo sabe todo, es omnisciente, omnipresente, omnisapiente, usted no va a tener problemas en esa confianza y usted va a ver las manos de Dios en cada momento. Mientras más se deposite en las manos de Dios, mayor confianza, más rápido va a ver la mano de Dios en su vida. Esto es importante. Y Dios profundiza en cada uno de nosotros que hasta nos cambia la mentalidad equivocada que tenemos en nuestra vida. Oiga, porque todos tenemos mentalidad equivocada. No se cree que usted es perfecto. Perfecto es Dios. Todos tenemos mentalidad equivocada y Dios va perfeccionando su imagen en la medida y forma que nos dejamos moldear, obedeciendo. Y entonces cuando obedecemos,
vemos la bendición, digo, qué bueno, Señor, que te hice caso, qué bueno que lo hice. Y usted va viendo la paz y el gozo y la seguridad de que lo que está haciendo es correcto porque Él lo está guiando. Amén, no hay duda de eso. Así que estas partes de la personalidad creadas por Dios tienen un propósito de que Hebreos 4:12 que dice, la palabra es más cortante que una espada de dos filos, que parte el alma y el espíritu. El alma está aquí, el espíritu aquí, para que podamos discernir todo lo que está pasando en nuestra mente. De manera que cuando tenemos un pensamiento incorrecto y creemos que es correcto, o cuando usted diga, no, porque yo soy así, porque es que yo soy así, usted se da cuenta que está bien disparateado, bien perdido, en la chuleta, en la carne, en el intelecto. ¿Estamos aquí? Pues, y aquí no está 4:12, pero le puse la flechita para saber que esta es nuestra redención. Porque cuando la palabra de Dios penetra en nosotros, somos redimidos. Y la redención significa que hemos sido comprados a precio de sangre y por lo tanto tenemos la marca de la salvación con el Espíritu Santo que opera en nosotros. Estamos claros de eso ahí, ¿verdad? Ustedes entienden todo eso. Hasta ahí estamos bien. Bueno, pues vamos a empezar un análisis de tercera de Juan, versículo 10. Tercera de Juan, versículo 10. A ver si cualquiera de ustedes que lo quiera leer. Tercera de Juan 10. No, ese es 3 de Juan. Tercera de Juan 10. Tercera de Juan, los últimos de la Biblia, el libro 3 de Juan, que dice, por esta causa, déjame buscarlo yo aquí. Déjame buscarlo, espérate, para leérselo. Ajá. Vamos a poner el versículo 9 para entender lo que está diciendo el 10. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, porque este es Diótrefe. Diótrefe había sido un discípulo de Juan y él escribe esto. Juan le escribe para que haya una interpretación del error que Diótrefe tenía. Dice, exacto, yo he escrito. El versículo antes, el 9. En vez del 10, el 9. Yo he escrito a la iglesia, a esa misma. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefe, al cual le gusta tener el primer lugar, entre ellos no nos escribe. Fíjense que hay un relato, no nos recibe, perdóname. Hay un relato escrito por Juan, donde está describiendo una situación que está operando en la iglesia. Interesante. ¿Por qué traigo esto? Porque exactamente el espíritu de división de iglesia ya se ve que está operando ahí. No nos recibe. Y mira el 10 ahora. Vamos a analizar esto a la luz de la curva de personalidad. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no escribe a los hermanos, no recibe a los hermanos, perdóname, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlo se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Qué interesante. Cuando usted ve esto, usted ve que Diófrete, a pesar de que está en la iglesia y dirigiendo la iglesia, no está redimido. ¿Por qué? Porque está rechazando las ovejas que Dios trae a la iglesia. Y una persona que está al servicio de Dios, lo que tiene es que edificar y unificar, no destruir a la gente y separarlo. Entonces, cuando tú ves esto, tú te das cuenta que esto es producto de que esa persona no está redimida. Vamos a la curva de personalidad un momentito, para que ustedes puedan identificar qué es lo que está pasando aquí. Fíjense que esta persona busca reconocimiento. Necesita ser reconocido, ¿verdad? ¿Por qué eso ocurre en las personas? Vamos a ponerlo, Gabriela.
Exactamente. Ponla, Gabriela. El diagrama primero. Cuando él está pensando y diciendo y en el relato que él necesita, ¿verdad?, mantener la superioridad, todo aquel persona que busca sentirse superior es que realmente tiene un complejo de inferioridad. Y el complejo de inferioridad está en esa persona presente porque no ha entendido lo que vale para Cristo. Al no entender lo que vale para Cristo, hace la manifestación carnal de querer sobresalir y ser mejor que nadie para demostrar superioridad. Y esto pasa mucho cuando usted ve que hay gente que quiere predicarle, le quiere hablar mucho en hebreo. Y esto, aquello, aquello. ¿Usted se da cuenta de eso? Y a mí eso me aborrece. Yo estudio el hebreo para enseñar, pero no le estoy demostrando a ustedes que yo sé hebreo. Primero que no lo sé, tengo que buscarme las traducciones y lo pronuncio mal. Y cuando oigo el hebreo, el tipo en hebreo, tengo que darle despacio a poderte entender. Porque eso no es lo importante es llevar el mensaje. Entonces, hay gente que peca con esto porque tiene un complejo de inferioridad que lo quiere demostrar con un resarcimiento del conocimiento intelectual de que habla 3 o 4 idiomas. No es malo hablar 3 y 4 idiomas, a mí me gusta, pero el punto no es ese. El punto es la humildad y mansedumbre para enseñar lo que es correcto y que llegue el mensaje. Yo les traigo el mensaje a ustedes, yo busco los originales y les digo, y esto no lo vamos a hablar en el original porque la idea del mensaje es este. Y se lo traigo a ustedes en arroz de habichuela, porque la idea es que usted pueda aprender. Si usted no aprende, yo estoy colgado. Esa es la verdad. Entonces, Diótrefe no entendió esto porque no tenía sanidad mental, no tenía sanidad divina, porque estaba aquí. Posiblemente era una persona con muchas frustraciones, tenía mucha negatividad y posiblemente cargaba con un complejo de culpa que le hacía sentir inferior y lo quería compensar demostrando ser superior. Y eso pasa con mucha gente, hasta con los predicadores y los ministros y los que están a veces en los ministerios, que oprimen a los demás, le obligan, no le piden las cosas. Usted ve que piden un favor y ni siquiera dicen gracias. Yo te lo pedí, tú no lo tienes que hacer y ya. Yo tengo gente así aquí de afuera, pastores. Y yo le digo, gracias. Cuando puedas darte una ofrendita porque la luz cuesta. Así le digo. Los bajo del caballo enseguida. Sí, porque sea fulano, sutano, mengano, perencejo, de iglesias grandes y millonarias no tiene que ver. Y uno con mucho gusto lo ayuda, pero lo tiene que bajar del caballito y ponerlo para su número. Se lo cuento porque usted va, si alguna vez ven eso, digan, pero ¿por qué el pastor se puso con esa? Porque hay que hablarle la realidad. Y le estoy haciendo un favor, porque se tiene que dar una ubicación en tiempo y espacio de que está caminando mal. No porque tenga una congregación de 2,000 o 3,000 personas, cree que se lo merece todo. No, tú te debes más a ellos que ellos a ti, porque a mayor conocimiento, más deuda tienes. ¿O no lo dice la palabra? Pues... Entonces, cuando tú te das cuenta de que esa persona no está en lo correcto, es porque tiene una deficiencia de sanidad. Y por lo tanto, esa parte de la redención no le ha tocado su vida. ¿Por qué no ha tocado su vida? Porque no ha entregado la deficiencia. Y esas deudas de amor, esas deudas que viene arrastrando, se manifiestan hacia las demás personas haciéndole daño. Si una persona así va al matrimonio, va a creer que su esposa es una esclava. ¿Le hace eso sentido común? Y se creen que tienen que hacerlo. Porque es que tú no eres dueño de nadie. Ni siquiera porque te casaste con ella eres dueño. Que es tu esposa, la tienes que cuidar y respetar y honrar. Claro que sí. De eso vamos a hablar el Día de las Madres. Es el domingo. Y esto es importante. Y de igual manera, el hombre tampoco es propiedad de la mujer, sino forma parte edificante en un matrimonio. Es decir, un complemento. Y esto es importante que se entienda. Por eso hay tanta infelicidad en los matrimonios. Cuando entramos en el conocimiento del complemento, aunque usted se case joven, bien elegante y bien bonito, y se ponga viejo arrugado, y su mujer se ponga arrugada, usted la va a querer amar igual. Es más, yo te puedo decir, yo amo más a mi esposa cada día que lo amaba antes.
Y ella era una atleta. O sea, y se lo digo porque en realidad así lo veo. Y el día que yo no lo vea así, estoy malito. Porque entonces me voy a fijar en la carnalidad. Y Dios no está en el amor carnal. Esto es importante que lo entendamos. ¿Por qué nosotros tenemos tendencia a esa carnalidad? Porque no hemos entendido la redención de la palabra de Dios en nuestro carácter personal, emocional y espiritual. Porque esto toca todos los ángulos. ¿Qué pasa? En la medida que nosotros permitimos que seamos redimidos, nuestra madurez y crecimiento espiritual crece a la estatura de un varón perfecto. Por eso tenemos que pasar por todas estas situaciones, como Diótrefes. Juan escribió lo que pasaba con Diótrefes, ¿verdad? Y es importante saber que lo escribió de una manera dulce y elegante, no punitiva o de una forma de castigo, sino que lo dijo de una forma de un relato para corrección, ¿verdad? Porque fue el Espíritu Santo a través de Pablo. ¿Qué nos enseña esto? Que el conocer esta realidad nos hace a nosotros entender que tenemos que hablar las cosas con amor, con buen deseo y mejor voluntad. ¿Para qué? Para que la enseñanza sea positiva. Si por el contrario va de una manera punitiva, la persona se tranca, se cierra, no entiende y se quedó bruto. Se quedó sin redimir. Y cuando la persona que tiene el conocimiento actúa de esa manera y esa persona se apartó, se fue de coraje, no recibió la redención, ¿quién usted cree que Dios le va a pedir cuenta? Al que lo está enseñando. ¿Sabe por qué? Porque la persona quedó cerrada, el enemigo tomó la acción y lo destruyó. Pero esa sangre pesa sobre aquel que no enseñó lo correcto. Que no enseñó lo correcto. Que no enseñó lo correcto. Yo aprendí esto muy temprano en el Evangelio, en este relato que le voy a decir. Yo creo que lo he dicho otras veces aquí. Estaba yo en el supermercado, que ahora es Econo, ahora es Pueblo, antes era Econo. Y usted sabe que a uno se le olvida siempre comprar la leche y el pan, y cuando sale del hospital, fui un momentito y compré la leche y el pan para el sándwich por la mañana. Y había un señor leyendo un periódico con un nene chiquitito parecido al tuyo, a Tiago. Y el señor me dice, acércate que le voy a hablar. Yo, sí, pues estaba más tranquilo leyendo el periódico, ¿para qué me voy a acercar? Cuando salgo, me dice que no pese la sangre de él sobre ti. Y espérate, esto es otra cosa. Puse la bolsa ahí, no me importó que se la robaran, no se la robaron. Y entré para allá adentro y le dije lo que el Señor quería. Y el tipo empieza a llorar, aquel mandurete grande como 6'4", empieza a llorar. Y le digo, wow. Y dice, mire, si usted no me llega a decir eso, yo le voy a decir algo. ¿Tiene tiempo? Sí. Yo estoy haciendo la última compra para estos nenes porque yo me iba de esta tierra. Se iba a suicidar. Y fíjese qué importante es esto, que si usted como hermanos en la fe, todos tenemos que ayudarnos unos por nosotros y vivir en esa coidonía preocupándonos unos por los otros por ayudarlos unos a otros. O sea, la carga de la tenemos que llevar en oración, la carga del otro, y oramos los unos por los otros. Estamos haciendo el trabajo. Pero si vivimos despreocupadamente y dislocados de lo que está pasando con nuestra familia, porque la iglesia es una familia que tiene que orar juntos, en su casa, pero oran juntos, no estamos haciendo la obra que Dios nos encomendó. Y eso es parte de la responsabilidad que tenemos que tener de todo. Porque el conocimiento está para mostrarse en virtud de la bendición del cuerpo de Cristo, que somos todos una familia. Entonces, cuando entendemos esto y verdaderamente oramos los unos por los otros, estamos haciendo la voluntad de Dios y Dios nos respalda. Porque es lo que tenemos que hacer. Pues ya vieron a Diótrefes. Vamos a coger otro versículo. ¿Alguna duda? ¿Estamos claros ahí? Ok. Vamos a usar Proverbios 16, 28. Proverbios 16, 28. Dice, el hombre perverso promueve contienda y el chismoso separa a los mejores amigos.
El chismoso separa a los mejores amigos. Les traigo este ejemplo porque esto siempre lo hay en la iglesia, lamentablemente. Y yo lo vengo viendo desde que principio empecé con el pastoreo. En iglesias grandes todavía, aquí casi no hay eso, pero en iglesias grandes lo hay. Fíjese, el hombre perverso promueve contienda y el chismoso separa a los mejores amigos. Proverbios 16:28. La perversidad. ¿De dónde usted cree que proviene la perversidad? El pensamiento perverso. Usted me dice, pues eso es el diablo. Sí, pero alguien le abrió la puerta al diablo porque él solo no entró. Vamos a estar claros, porque todos no son diablos. Vamos a estar claros. Es muy fácil decir es el diablo. No. Tú abriste la puerta al diablo. Pues si tú no abres la puerta al diablo, no puede contra ti. Vamos a hablar claro. Porque a la gente le encanta decir, es el diablo. No, tú abriste la puerta. Claro que él está loco por entrar. Pero esa perversidad, ¿de dónde proviene? Vamos a ver el diagrama otra vez, Gabriela, para que ellos puedan visualizar en la personalidad constitutiva del creyente, ¿de dónde sale la perversidad? Fíjense en esta parte que está aquí, que es la parte inconsciente, la parte almática. Es la parte donde más trabajo nos cuesta a nosotros guiar nuestros pensamientos. Esa parte nos cuesta porque tratamos de siempre, ir hacia es una tendencia humanística de nosotros siempre pensar lo malo. Siempre estamos en lo malo. Todo aquello no podemos pensar bien, siempre en lo malo. ¿Por qué? Porque cuando no hemos entregado áreas de nuestra vida, eso está guardado en nuestro inconsciente y esas emociones no entregadas funcionan con ira, coraje, alegría, depresiones, frustraciones, negativas, culpa, complejos de culpa en general. ¿Qué pasa ahí? La perversidad proviene de malas experiencias vividas donde no han sanado esas experiencias. Casi siempre la más fuerte de todo es la frustración. Cuando tú tienes una frustración y no has sanado, se fue ese problema sin poderlo resolver, se fue tu esposa al cielo y no pudiste resolverlo, creaste un complejo de culpa sin necesidad y te sientes frustrado porque nunca lo pudiste resolver. Entonces tú dices, es que yo no soy apto para nada, Dios no merezco que me perdone tal cosa. ¿Quién usted cree que está haciendo eso? Eso no es el diablo, esa es la misma persona que no permite que Dios pueda redimir esa área y se cree que lo sabe todo. ¿Y sabes qué? No sabe nada. No sabe nada. ¿Pero por qué no sabe nada? Porque no permite que Dios penetre en su persona para libertarlo de esa mentalidad mediocre y sin ninguna sensatez de conocimiento divino. Cuando tú entiendes la profundidad de aquel que te llamó y el amor de Él por Dios por tu vida para poderte rescatar de pecados, delitos, transgresiones y enfermedades, cuando tú entiendes la profundidad de eso, la frustración desaparece, la inseguridad desaparece y la autoestima que tienes de ti mismo se equilibra. Porque te das cuenta que esa autoestima que te hace sentir que no vales nada, la menosvalía, no es correcta. Porque Él pagó un precio que tú y yo y nadie lo puede pagar por tu salvación. Que la frustración que tienes es por un pensamiento de falta de perdón para ti mismo. Cuando Él te perdonó todos tus pecados, ¿quién eres tú para no perdonarte tú mismo por los disparates que has hecho? Sabiendo y reconociendo que eres imperfecto y el que te llamó es un Dios perfecto. Entonces, ¿por qué estás así? Porque por falta de conocimiento mi pueblo perece, o sea 4:6. Si nosotros permitimos que Dios penetre en todo nuestro ser y nos presentamos y nos rendimos a Él, Dios entonces empieza a trabajar con nuestra persona y nos damos cuenta que la menosvalía de la autoestima en el piso no proviene más que de tinieblas o naturaleza caída, producto de Eva y Adán del huerto del Edén. Que Dios no está en el asunto.
¿Por qué Dios no está en el asunto, pastor? Sencillo. ¿Quién va a morir por ti si no valieras nada en la cruz del Calvario? Hello. O sea, si alguien pagó por ti ese precio, es porque tú vales mucho. ¿O tú crees que cualquiera lo puede pagar? Porque tú no lo puedes pagar ni yo tampoco. Pero Dios se hizo hombre a través de Jesús, murió en la cruz del Calvario para que tú entendieras que el valor supremo reconocido por el Creador que nos creó a ti y a mí fue reconocido por el sacrificio perfecto que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, cuando tú te das cuenta de lo que hizo por ti, dices, wow, lo hizo por mí. Aprendes a amar quien nunca has amado, que es a Dios. Entonces, cuando aprendes a amar a Dios, esa quejanza, ese complejo de culpabilidad, esa autoestima o menosvalía, ese complejo de frustración por no haber resuelto los problemas, te das cuenta que es producto de lo que tú mismo has permitido porque no has conocido quien verdaderamente echa fuera todo temor, que es tu Creador. ¿Lo ven? Y ahí entonces automáticamente el perverso que promueve contienda desaparece y el chismoso también desaparece. ¿Por qué? Porque el complejo de frustración y de autoestima en el piso desaparece porque empiezas a amarte a ti mismo. Cuando empiezas a amarte a ti mismo, entonces te autoevalúas como de gran valor y estima para Dios. Esa autoestima que la tienes en el piso entra en la verdadera estima y en el amor del Creador, porque has reconocido la obra redentora que pagaron por ti y por mí. Y eso automáticamente te pone a temperanza con el verdadero amor que echa fuera todo temor. ¿Lo ven? Entonces, ves que esta persona, que era un hombre perverso que promovía contiendas y chismes, y hablaba de aquel, y se sentaba a almorzar y hablaba del otro, y se sentía a almorzar y hablaba de aquel, y señalaba el otro y el otro, desaparece. ¿Por qué? Porque ya está ubicado en la perfección de Cristo y reconoce que en su perfección se perfecciona su poder. Cuando entregamos la imperfección a aquel que lo perfecciona todo, que es Cristo. Si no entregamos eso, y primero tenemos que reconocerlo para poderlo entregar, entonces Dios trabaja con nosotros. Hay gente que lleva años en el Evangelio que no ha entregado eso, creen saberlo todo y siguen con la misma patología emocional o física o de enfermedad que siempre tiene. Y por eso usted ve que hay depresión, hay gente que se toma 20 pastillas para la depresión y siguen deprimidos igual. Ese es el problema. Ese es el problema. No existe tal depresión. Ha sido creada por un pensamiento equivocado y porque no ha buscado la redención. Eso no son demonios. Ellos mismos crean la enfermedad. Decía mi abuelo, porque la enfermedad está en la sábana. O sea, te arropas tú mismo con ideas equivocadas. Era lo que él me quería decir. Y esto es importante porque en la iglesia no se habla de esto. En la iglesia no se cultiva la relación amorosa con Dios. En la iglesia no se da a reconocer lo débil y frágil que somos cada uno de nosotros. Y cuando vivimos en esa textura equivocada, nos estamos enfrentando a una situación que no encontramos salida. Y a veces el complejo de culpa y el complejo de inferioridad gracias Ricardo, gracias, nos hace vivir de una manera equivocada, dándole a los hijos lo que no se merecen tener y no crecen. Oiga bien, ¿por qué? Porque la descompensación de nosotros, no haber tenido las cosas, queremos dárselo a los hijos para que no sufran y lo que hacemos es que lo dañamos. Lo creamos dependientes de nosotros en lugar de ser independientes de nosotros y dependientes de Dios. Por eso es que no pueden entonces buscarle a Dios la respuesta para sus problemas. ¿Me estoy explicando claro? Entonces creamos hijos dependientes de uno en lugar de dependientes de Dios. Y eso pasa más de lo que pensamos, ¿sabes? Eso pasa mucho más de lo que pensamos. Gracias, Ricardo. Cuando nosotros entendemos esta realidad, entonces sabemos que la mejor solución para criar a nuestros hijos es bajo el conocimiento del Evangelio.
Si usted no le lleva el amor disciplinado a sus hijos con el conocimiento de la palabra de Dios, va a entender que usted como padre es un dictador. Y esto también es otra faceta que tenemos que discutirla. Y esos son los hijos que se apartan de papá, siempre están hablando mal y hasta se quieren ir de la casa. ¿Por qué pasa eso? Porque entienden que la disciplina, aunque usted tenga la razón, la ven como una dictadura, porque en ellos mismos no hay la percepción correcta de una redención. ¿Por qué no hay la percepción correcta de una redención? Porque no han entendido el perfecto amor que echa fuera todo temor. Entonces, cuando ellos se sienten imposibles, quieren hacer algo y no pueden, y usted dice, no, porque tiene que hacerlo así, porque esto es así, porque esto es así. O usted se lo dice a base de las experiencias que usted ha vivido y la amargura que tenga sin resolver, o el miedo que tenga, que ahora quiere controlar las circunstancias, hace que su hijo se sienta rebelde. ¿Y qué va a pasar con ese hijo? Yo me siento rechazado, me voy. ¿Por qué pasa eso? Porque desde papá, la mamá, hasta el hijo, ninguno ha conocido el verdadero amor que echa fuera todo temor. Y por lo tanto, cuando se le pone la disciplina, que aunque sea correctiva, se la impone y se siente ofendido o se la pone muy fuerte, no entendido y se malinterpretan todos los papeles. Y usted dice, pero yo lo hice correcto. Creíste que lo hiciste correcto, pero no todo lo que es correcto se puede hacer de la forma que piensas que se debe hacer. Porque el hecho de que tengas la razón no impone la disciplina para que él pueda verlo o ella pueda verlo, sino que es un proceso. Y ese proceso hay que verlo a la luz del conocimiento de la palabra de Dios. Por eso los judíos desde chiquitos educan sus hijos. Y el ejemplo que más de educación ellas usan para que sus hijos crezcan es en el trabajo, aplicando la palabra en el trabajo. Y desde pequeños, de 6, 7 años, todos los veranos, cada vez que tienen libre, ellos van a los negocios de sus papás y sus papás lo empiezan, tú sabes qué, vas a barrer, ¿cómo? Y vas a limpiar los inodoros, ¿pero cómo? Así es que va a empezar. Dice, pero ¿cómo va a ser? El hijo del dueño millonario limpiando inodoros. Sí, papá. Pero ese aprende desde abajo todo y su estima cobra la valía conforme a su progreso y prosperidad espiritual. No porque es el hijo voy a empezar de arriba. No, te equivocaste. ¿Por qué? Porque no le estás enseñando los valores reales a esa persona de cómo llegar a donde está papá, que es el presidente de la compañía. Por ejemplo, voy a decir un ejemplo. Y eso es importante. Si no lo enseñamos así, el día que ellos obtienen todo lo que tú has hecho, no lo valoran y lo tiran al piso y lo malgastan. Ni tampoco reconocen el valor de tu enseñanza ni el sacrificio del trabajo, porque no saben lo que es el valor del trabajo. Y todo porque la enseñanza no fue correcta. ¿Lo ven? Todo radica aquí. En emociones no trabajará. Entonces, cuando empiezas a corregir al niño, se pone malcriado y le da una pataleta y dice, mira, papi me mandó hoy a limpiar los inodoros, mami. Imagínate, yo limpiando los inodoros a todos esos soquetes que están allí. Sí, porque esa es la mentalidad. Y la mamá que no conoce dice, ay, es verdad, mira que él fue lo más bonito. Pero no saben que lo que es correcto es empezar por ahí. Por eso los judíos son los mejores negociantes del mundo. Cójase a Fabio Josefo y 2 o 3 historiadores para que vea cómo ellos explican todas estas cosas. Dice, wow, sí. Pero ¿qué pasa con eso? Se cumple la palabra de Dios en lo que ellos están haciendo, porque es bíblico. Y al seguir la doctrina bíblica, automáticamente ellos son bendecidos no por lo que hizo papá, sino por lo que ellos hacen de acuerdo a papá en la obediencia. Y son bendecidos de generación en generación. Mire, si yo le dijera a usted, bien sencillo, la gente diezma en la iglesia y ya se conforma con diezmar. Sí, pastor, yo sé que hay que avanzar, pero hay que explicar los conceptos. Y cuando cogen Corinto dice, pero cada uno de, además del diezmo, conforme a su corazón. ¿Usted sabe lo que hacen los judíos? Los judíos no diezman. Ellos dan 3 veces el diezmo. 3 veces. Tú dices, por 3 veces el diezmo, ¿dónde está? No, porque dan conforme a su corazón. Y probadme en esto, si no abriré la ventana de los cielos hasta que sobreabunde. Y usted no lo va a hacer
para que Dios lo aumente, pero Dios lo hace porque su palabra no puede retornar atrás vacía y tiene que prosperar porque ha sido enviada. Cuando yo vi eso y hablé con David Diamond esto, el judío cristiano que estaba aquí, y dice, pues claro, y yo le digo, pero sí, todas esas iglesias que hay allí son millonarias y son chiquitas. Y así mismo dan para otras obras. Pero es por eso. ¿Te estás dando cuenta? Porque da conforme a su corazón. Porque vienen ellos, y fíjese que no conocen a Cristo la mayor parte de ellos, y Dios le honra en su palabra. Sin estar ellos completamente sanos, sencillamente por eso. Y usted ve que hay hijos que no se sienten rechazados, al contrario, sienten bienestar y muchos crecen tanto que la empresa que tiene el papá la superan 10 veces más y 20 veces más. ¿Usted cree que Dios respaldando su palabra? Nadie había hablado de eso, ¿verdad? ¿Ves por qué había que hablarlo? Bueno, yo sé que eso es para su prosperidad económica, pero también es bueno decirlo, pero sabes que la primera prosperidad es la espiritual y después la material. Pero a la medida que usted prospera espiritualmente, usted sobrepasa el diezmo por muchas veces. Eso es así. Vamos a coger otro para avanzar. Proverbios 11:13. Proverbios 11:13 dice, el que anda con chisme revela el secreto, el espíritu fiel lo guarda íntegro. Fíjese lo que dice esta palabra de Proverbios 16:28. Proverbios 11:13, perdóname, tienes razón, 11:13. El que anda en chisme descubre el secreto, mas el espíritu fiel lo guarda todo. O sea que la persona que dice el que anda en chisme revela el secreto, quiere decir, el chismoso está revelando el dolor que tiene dentro de sí mismo, porque está criticando y llevando chisme, se está revelando el complejo que tiene de inferioridad, ¿verdad? Y la menosvalía por falta del conocimiento del amor de Cristo en esa persona. Quiere decir que cuando una persona se convierte en chismoso, está hablando del mismo. Aunque está criticando al otro, realmente el que lo está escuchando tiene que entender, este es lo que está hablando de su propio dolor. ¿Por qué? Porque está viendo la falta del otro, pero no puede ver su propia falta. Es una proyección de la personalidad equivocada que demuestra la falta y la carencia de la autoestima, que demuestra la falta y la carencia de un complejo de una inferioridad que hay dentro de su ser interior. O sea, la menosvalía. ¿Lo pueden ver? ¿Y dónde está eso aquí? Vamos otra vez a la curva de personalidad. Aquí. Frustraciones. Entonces, el chisme es negativo porque en el fondo tiene un complejo de culpa que no ha sido superado. Y ve la culpa en otro, pero no puede ver en sí mismo. O sea, la paja que hay en el ojo ajeno la destaca, pero no ve la que hay en su viga, en su propio ojo, como dice la palabra. ¿Por qué eso es así? Porque el mismo complejo de inferioridad lo hace sentirse con el deseo de hablar mal de los demás. Porque en el fondo tiene un complejo de coraje, de ira, de contienda que tiene que manifestarse. Por eso el perverso está hablando de su propio secreto. Mire si el proverbista está hablando la palabra correcta. ¿Lo ven? Está muy callado. Nadie va a hablar hoy. Nadie pregunta. O está demasiado claro o voy demasiado rápido. ¿Está bien? Vamos para adelante. Está bien, Juan, ¿verdad? Ok. Pues por lo menos Juan me dice que estoy bien. Yo quiero escucharlo a ustedes. Yo necesito de ustedes. Bien, vamos a traer otro ejemplo de calumnia aquí. En Salmo 15:3. Dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra el vecino. Y vamos a buscar ese Salmo 15:1
al versículo 5 completo para leerlo. Porque este es un proverbio que nos hace vivir en santidad. El número 1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Vamos al versículo 2 ahora. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y el 3 te dice, vamos hasta el 5 de una vez: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y vamos al 4, perdóname. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quiere decir que está claro de quién es él. Quien su dinero no dio a usura. Hoy día esto está difícil que la gente lo haga allá afuera. Ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Ahora bien, ahí usted está describiendo desde el versículo 1 al versículo 5 en Proverbios una persona cimentada en principios y valores y que nada lo puede quebrantar. ¿Qué va a pasar con este tipo de personas? Va a habitar en la santidad. Habitará en el santo monte, dice el versículo 2, ¿verdad? Y este salmo completo, márquelo ahí, marca nuestra redención. ¿Por qué? Porque para nuestra salvación, la personalidad de nosotros tiene que llegar a la estatura de un varón perfecto. Y cuando usted coge desde Salmo 15 completo hasta el final, no lo voy a leer porque es larguito, pero usted lo puede marcar, te está hablando de la santidad sin la cual nadie verá al Señor, que finalmente redunda en el premio de nuestra salvación. ¿Por qué eso es así? Vamos a hablar de esto en detalle. Eso es así porque no importa las circunstancias prevalecientes que usted vive en su vida, no importa los acontecimientos que tenga, usted no va a depender de amar a Dios y buscar a Dios por lo que tenga o no tenga, por lo que le den o no le den, por lo que le hablen o no le hablen. Usted se va a mantener firme en lo que Dios dijo que usted iba a hacer y en lo que Dios va a hacer con su vida, y usted va a estar mirando lo que dijo Dios que va a hacer. No va a estar mirando otras cosas, porque si va a mirar otras cosas, usted va a hacer las cosas del mundo y se va a caer. Por lo tanto, va a poner en juego su salvación, porque el premio de la obediencia a Dios es nuestra salvación. Ese salmo usted debe marcarlo ahí, en un liner ahí, y digerirlo en la mente y en su corazón. Porque se trata de nuestra salvación. ¿Lo ven? Ponme la curva de personalidad. Vamos a ver esto en ese Salmo 15. Ese Salmo 15 va a permitir que el Espíritu Santo corte. Dice la palabra de Hebreos 4:12. Alguien que la me diga de memoria, vamos. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, que parte del alma y del espíritu, y dice toda intención y pensamiento del corazón, ¿verdad? Está trabajando aquí. Quiere decir que cuando el Espíritu Santo redime estas emociones del pasado, las depura y las limpia para que ya no funcionen en contra de su propia persona, entonces la voluntad de la persona va a trabajar completamente a base del fundamento del amor de Cristo y no tiene ningún problema en hacer la voluntad del Padre, lo que le mande a hacer. Y aunque usted piense que es un disparate, usted lo va a hacer. ¿Y qué va a pasar? Que haciendo lo que usted creía que pudiera ser un disparate, sabe que Dios nunca se equivoca y es perfecto. Yo le he contado varios ejemplos, porque yo he pasado por esto. Yo le dije al cuadrapléjico que estaba con la médula partida, y el Señor me dijo, ponle un hilo de oro en torácica 10. Y yo, pero ¿cómo voy a poner un hilo de oro en torácica 10 para que conecte las extremidades superiores con las inferiores si no tiene el cordón? Y sin embargo, lo hice y el tipo salió caminando con su hilachita. ¿Por qué eso es así? Para que te rompas el intelecto y sepas que no sabemos nada. ¿Me entiendes? Y eso es fe.
Y sin fe es imposible, como dijo Ricardo, agradar a Dios. ¿Lo va entendiendo? Por eso este salmo es importante que usted lo ponga por obra y práctica. Como hacía mi hija, que se lo sabía de memoria y lo recitaba. Dice, y lo pongo por obra. Le tengo que traer a predicar aquí. Apúntala. A Saidel. Y César, a los dos. Hoy está predicando allá. Es una iglesia hija. Bueno, vamos a coger otro ejemplo. Las palabras necias. Vamos a coger vamos a brincar estos ejemplos. Palabras necias. Vamos a leer Proverbios 26:4. Gabriela dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Fíjense que cuando usted lee este Proverbio 26, es todo lo contrario al Salmo número 15. ¿Qué nos está diciendo? Nunca respondas al necio de acuerdo con tu necedad, para que no seas tú también con su necedad, para que no seas tú también como él. Cuando nosotros vemos un disparate, la tendencia humanística es a repetir o duplicar el disparate. Pero cuando tú entiendes que eso es un disparate y te das cuenta que lo correcto es todo lo contrario a lo que él está haciendo, tú limitas el disparate. Me decía uno de mis profesores que si tú quieres ver cómo es el grupo de personas sin pensar o lo que es la psicosis colectiva del miedo, me decía, tú coges uno de la manada, lo pinchas y corre y tú vas a ver cómo todos se van corriendo detrás de él sin preguntar por qué. El ser humano es igual, cuando no es redimido. Cuando es redimido, que sigue la voluntad de Dios, pero ¿por qué correrá este? Espérate, Señor, ¿qué voy a hacer? Quédate quieto. Y tú no sigues el disparate. ¿Por qué tú crees que se está estableciendo la agenda mundial de la dictadura totalitaria? Por la agenda del miedo. Entonces, uno sigue el mismo disparate y nadie lo cuestiona, solamente 2 o 3 de nosotros reclamamos en corte los derechos y somos los feos de la película. ¿Pero por qué? Porque la gente tiende a seguir tras aquel que comete el error y repite el mismo papel de la necedad. ¿Por qué eso pasa aquí? Vamos a la tablita, vamos a Gabriela, vamos a repetir la tabla otra vez. Porque la persona no ha sido redimida, no mantiene comunión con Dios, no está escuchando la voz de Dios y responde a la parte almática, donde están sus emociones, inconscientes, y no piensa lo que está haciendo, sino está repitiendo como un animal irracional. Siendo un animal racional, pues el ser humano es racional. ¿Por qué funciona así? Porque no tiene comunión con Dios, no escucha la voz de Dios, entonces la emoción va a hacer guiar el cuerpo porque se comunica esta parte con la parte animal, sexual de nosotros y hace lo que la emoción indica y fue correr. Pues vamos a correr. No hay pensamiento. Y dice Pablo, nuestro culto racional es la comunión con Dios. ¿Lo ven? Mire, otro ejemplo. Si usted sale y todo el tiempo está hablando con un gago y usted termina gagueando, dice, pero ¿por qué estoy gagueando? Porque no se está dando cuenta de que el gago le está transmitiendo y su inconsciente está copiando ese error. Y usted está repitiendo el error sin darse cuenta porque está permitiendo que su inconsciente copie el consciente y se manifiesta de esa manera. Por eso siempre le digo que para la gente es más fácil creer la mentira que la verdad. Yo le digo la verdad y le choca. Pero aquel viene y dice la mentira, sí es verdad. Entonces, estamos en la época donde los malos lo llaman bueno y los buenos lo llaman malos. Porque hay una psicosis colectiva del miedo que domina el pensamiento de la gente. Pero la iglesia que es redimida por Cristo no puede estar en esa textura. Porque usted lo redimió a alguien que pagó un precio de sangre por su salvación.
le puso el Espíritu Santo y es guiado para bendición. Pues ¿cómo usted se va a dejar redimir del miedo? El miedo no redime a nadie. ¿Lo ven? En la iglesia no se habla de eso, hay que hablar de estas cosas. ¿Perdón? Cuando le gritan. También. Pero el problema que tenemos nosotros, si nosotros sabemos todos estos conceptos bíblicos y no lo aplicamos en nuestra vida, permitimos que la misma familia que no es redimida, porque ¿cuántos tienen familia redimida aquí? Creyentes. Pues son bendecidos porque no somos Wanda y yo solamente en nuestra vida, en la familia. Bueno, nuestros hijos que son redimidos, claro, pero los criamos nosotros. Pero que le quiero traer este ejemplo para que usted vea, porque ellos chocan con uno de frente. Entonces se ponen tan necios y dicen, no, yo respeto tu opinión. No, pero mi opinión es la de Dios, tú me entiendes, no es la que yo digo. Entonces tú te das cuenta de cómo el mundo está caminando y por qué el arrebatamiento va a ser un remanente. Cuando el Señor me lo mostró ahí, y un remanente tan chiquito, tú dices, pero ¿cómo? De tantos millones de personas tan poco. Y es por eso. Porque la psicosis del miedo te hace creer más en el miedo que a Dios. Y la gente corre a hacer el disparate que le diga el gobierno y lo que le diga a la gente que hay que hacer. Y no les importa. Y dejan arrollar a la familia. Vamos a estar en un momento, y lo dice la palabra, y está próximo a ocurrir, donde el hijo será contra madre, madre contra hijo, padre contra hijo, y la familia se va a desintegrar. Porque esto es bíblico. Tú dices, ¿de dónde arranca eso? De la psicosis, del miedo. Y el miedo se penetra en la gente porque no entiende lo que son redimidos. Cuando tú entiendes la redención tuya, ya entonces el miedo no está y ese pichón que trata de tomar lugar en tu vida desaparece. Porque que le abre la puerta al enemigo somos nosotros. Ellos no pueden entrar si tú no abres la puerta. Por eso el pensamiento tienes que corregirlo a la luz de la palabra de Dios en todo momento. No es a veces, es en todo momento. A mí me han venido negocios fantásticos, muy buenos. Negocios de hacer millones sentado en mi casa. Y el Espíritu de Dios dice, mío no es. Y yo, no, papá, pues ¿sabes qué? No me interesa. Pero ¿cómo tú vas a negar esa oportunidad? Mira, no, más de una ocasión. Y he dicho que no. Y con esa seguridad, sí, porque quieren treparse a cosas de que quieren sentarse porque son millonarios. No. Yo también fui millonario. Y ahora con Cristo soy más millonario. Pero te quiero decir, porque esta realidad usted la va a vivir, usted tiene que estar bien firme. Porque si no, no va a saber decir que no. Y le van a robar lo más grande del tesoro, que es su salvación. Palabras contenciosas. Vamos con Proverbios. El tiempo no da, ¿verdad? Que es muy cortito. Proverbios 18:6. Los labios del necio provocan contienda. Su boca a los azotes llama. Los labios del necio cosechan o traen contienda y su boca los azotes llama. Significa que lo que siembras, eso mismo cosechará. ¿Por qué? Porque si tú siembras contienda, si tú siembras tormenta, vas a cosechar huracanes, tempestades. Entonces, ¿contra quién tú crees que van a venir esas tempestades? Contra la parte que más a ti te duele, contra tus hijos, contra tu esposa que es inocente. Y puede ser hasta contra la misma persona, pero usualmente le da el enemigo por donde más a ti te duele, que son los hijos. ¿Lo ven? Por esto es importante que nosotros, si no tenemos nada bueno que decir, no digamos nada. Y no hable de lo que usted no sepa. No critique lo que usted no entiende. No hable de la ignorancia de su corazón. Escuche, estudie y aprenda. Así que me enseñaron a mí. Y no conocía la palabra de Dios. Es más, le voy a decir algo. Mi papá, usted habla cuando la gallina
Eso quiere decir, cállate y aprende. Fíjese, es un refrán pueblerino, pero tiene mucha enjundia, tiene mucha sabiduría. Vamos una más, y nos vamos. Palabras de disensión. Dice Salmo 31, 20. Salmo 31, 20. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre. Punto y coma. Los pondrás en tu tabernáculo a cubierto de lenguas contenciosas. Quiere decir que cuando nosotros hacemos lo que es correcto, Dios nos va a proteger de la conspiración de aquellos que tramen maldad y nos va a guardar en el tabernáculo de la contención de lengua. Quiere decir, nuestra lengua se va a callar para no cometer error. Eso se llama dominio propio. Cuando nosotros podemos dominar el ego porque estamos sometidos, ponme otra vez el diagramita, por favor. Cuando nosotros podemos tener dominio propio, ahí, gracias. El dominio propio viene fundamentado en que tenemos la voluntad redimida a Dios. Y esta parte almática inconsciente, que es la tendencia a tú ver las cosas y criticarlo, ver las cosas y señalarlo, ver las cosas y sacar una palabrota fea. Una palabra suave, no va a tener lugar. ¿Por qué no tiene lugar? Porque has aprendido a tener dominio propio, porque estás siendo redimido. Y tu voluntad está rendida a Cristo por la fe que tienes en lo que Él hizo en la cruz del Calvario por ti. Cuando tú tienes esa certidumbre de fe clara, no va a permitir que tú te zafes a sacar de la vieja criatura cosas que pueden producir daño emocional. Esa combinación de hablar y meter la pata ya no existe más. Porque hay gente que se disparan de la baqueta y el disparar de la baqueta, Dios no está en el asunto. Dios nos guarda a través del conocimiento de su palabra y de la obediencia de la obra de maldad que podamos profilar con nuestra boca. Porque cuando decimos algo que no es correcto, esa acción negativa o destructiva es como un boomerang que va al aire y regresa a cortarnos nuestro cuello. Dice la palabra, ciertamente lo que cosechas, tienes. Y eso es un aprendizaje diario, hermano. Y esto no requiere que tú tengas universidad ni doctorado. Esto es enseñanza de la palabra de Dios en nuestra vida, que se debe aprender en nuestra casa. Preguntas, dudas. ¿Está demasiado claro esto hoy? Vamos uno más. Me quedan 10 minutos. La apuntadora ya. Proverbios 6:19. Proverbios 6:19. Es que después tengo que entrar en la batalla de la lengua, la victoria sobre la lengua, que es bien interesante para el martes que viene. Proverbios 6:19. Dice, el testigo falso que dice mentira y que siembra discordia entre los hermanos. Siembra discordia entre los hermanos. ¿Quién es un testigo falso? Un testigo falso es una persona que es premeditado en la aseveración que va a hacer en una corte, por ejemplo. Quiere decir que premedita la mentira y estimulada, y viene estimulada porque ocurre en personas no redimidas. Cuando la persona no es redimida, ponme otra vez el diagramita, por favor. Cuando la persona no es redimida, escuche esto bien, al no ser redimida, lo que opera en esa persona es toda esa parte de las experiencias negativas que no han sido sanadas y se expresan
con alevosía, premeditación y circunstancias agravantes, como dicen los abogados, en contra del testimonio de la persona que está hablando. Contra la persona que está hablando. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ocurre eso? Porque tiene una premeditación de la mentira cimentada en una carencia de valores genuinos y afectivos. Cuando la persona no tiene valores genuinos y afectivos en la nomenclatura de lo que es el amor de Cristo, no tiene valores para sí mismo, no se ama a sí mismo y tiene una acción destructiva para con él y para la otra persona. Por eso son testigos falsos. Usted ve que en las cortes se lleva mucho, y en la política lamentablemente es así, por dinero. Su valor es el dinero. Y se venden como lechones por cualquier cosa. No importando a quien se mate, a quien perjudique, a nuestros niños, los abortos, usted ve, todas esas cosas. Lamentablemente es verdad. El martes que viene estaremos hablando de la victoria sobre la lengua, que tenemos que aprender mucho de eso ahí. ¿Preguntas, dudas? ¿Estamos claros? Bueno, preguntas, ¿no? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Pues vamos a levantarnos para en oración y llegarnos a nuestra casita. Gracias por estar aquí y espero que esto sea de bendición para su vida. Y oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta noche, Señor, por esta palabra que tú nos has enseñado. Ayúdanos a bien las cosas que hemos de hacer. Sé propicio, Señor, en toda nuestra bendición. Guíanos por la verdad. Regrésanos con bien a nuestro hogar, que mientras nos descansemos, Señor, nuestro cuerpo descansa, pero nuestro espíritu y nuestra alma esté en adoración a ti, como están los santos del cielo, en cánticos de alabanza, de tal manera que nos mantengamos en nuestros sueños adorándote y nos levantemos en alabanza en tu santo y bendito nombre. De tal manera que estamos comunicados contigo 24/7 y cuando estamos comunicados contigo 24/7, ninguna obra de maldad podrá prosperar contra nosotros. Y toda lengua que se levante contra nosotros, en condenación quedará, porque tú eres el que juzga y la bendición es para nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga.